Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 16 de marzo del año 2022 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a la mitad de la semana. Como cada miércoles hacemos dos cosas importantes. La primera es orar por todos los motivos que tengamos en nuestra agenda y también nos abocamos a estudiar la palabra del Señor orientados por un tema específico, una pregunta o por un pasaje que es de especial significancia para nosotros. En esta ocasión se trata de responder a una pregunta que usualmente está presente en medio de todos los cristianos. ¿Debemos los cristianos defender nuestra fe en medio de un mundo que es anticristiano, antibíblico, antiprincipios morales que enseña la Biblia? Ante todo eso, que hoy es especialmente significativo en nuestro ambiente. Es el tema que vamos a tratar en esta tarde. Pero antes de eso, déjeme compartir que mañana a las 11 de la mañana la Unión Femenil se reúne puntualmente aquí en el templo para tener su reunión semanal. Y como hago cada semana, pues les recuerdo que este es un grupo precioso de la iglesia que cada jueves se reúne para orar, estudiar la Biblia y también para proyectos misioneros. La Unión Femenil de la iglesia es la que nos orienta, la que promueve, la que enfatiza todo esfuerzo misionero que la iglesia hace y que cada uno de nosotros intentamos de hacer también. Por ejemplo, ahora estamos en el mes de la ofrenda misionera Annie Armstrong y la Unión Femenil ya nos entregó sobres, nos entregó unas guías de oración y todo eso para poder estar motivados y lograr la meta que tenemos para este año. Así es que mañana, en punto de las 11, las damas de la Unión Femenil aquí están y por supuesto cada una de ustedes está invitada. Gracias a Dios, durante las últimas horas y días tenemos una mejor presencia de buenas noticias en cuanto al COVID-19. Lo cierto es que los números han bajado sustancialmente en todas las áreas. Eso no quiere decir que no hay enfermos de COVID, que no hay pérdidas de vidas a través del COVID o por culpa del COVID. El COVID sigue estando a nuestro alrededor. Lo que pasa es que la contaminación y la probabilidad de adquirir esta enfermedad se aminora hasta niveles realmente bajos si estamos vacunados. Y por ello, pues las noticias cada día van siendo menores en cuanto a la propagación de esta enfermedad. Pero insisto en que no debemos cantar victorias sin tener precauciones de por medio. Es cosa de hoy fijarse en las noticias de lo que está ocurriendo en China, donde se supone que este virus emergió y que hoy de nuevo hay unas 2, 3 provincias grandes de China. Bueno, en China todo es grande, pero muchos millones de personas otra vez están, ¿cómo se dice?, recluidas para no contagiarse o contagiar a otros nuevamente. Otra vez volvieron a todos los ejercicios de máscara, distanciamiento social, lavarse manos, en fin, y vacunándose. Y también están probando otras vacunas porque parece que las que ya habían usado no dieron el efecto que se esperaba en esas locaciones. Así que aquí tenemos 5 formas de cuidarnos del COVID-19, así que por si a alguien se le olvida, ahí las tenemos para que nadie se olvide de mantenerlas. Y algo que está sucediendo en nuestra comunidad acá es que ya aún la ciudad autorizó que todo el mundo se movilice sin máscara si es su deseo y está vacunado. Pero todos los negocios y todo el mundo está dejando libre la opción de que si uno quiere seguir usando la máscara puede usarla. Y es algo que debemos, yo creo, mantener todavía hasta que no estemos absolutamente seguros de que este COVID ha sido totalmente dominado. Bueno, dicho eso, vamos a nuestro primer bloque de actividad, el motivo de oración, y déjeme comentar y mencionar los nombres por los cuales vamos a orar en esta tarde. En primer lugar, seguimos orando intensamente por nuestra hermana Carmen Medellín.
La buena noticia es que ya está en casa, ya salió del hospital de recuperación y hoy está con una de sus hijas, donde está recibiendo atención, cuidado y por supuesto el cariño familiar. Pero esto todavía no ha terminado para ella, así que hay que seguir orando. Ella tenía hoy, esta mañana, a mediodía, una consulta médica y vamos a tener contacto con ella para ver cómo le fue, pero mientras tanto seguimos orando por nuestra hermana Carmen. También incluimos en la lista de oración en esta tarde a Cecilia Arriaga. Ceci es la hija mayor de nuestra hermana María Elion. Ella también tiene otro nombre que algunos le conocen también por Neftalí, pero se trata de nuestra misma hermana Cecilia. Ella ha tenido dificultades ya por un mes completo, donde hay ciertas incomodidades en su cuerpo y recién tuvo una cita médica y le ordenaron muchos exámenes para determinar qué está pasando con ella. Así que vamos a orar también por Cecilia para que el Señor haga su obra en el cuerpo y en el corazón de ella. Buenas noticias con Jonathan Olea. Ya está en su segunda semana de descanso y de recuperación, pero el Señor ha hecho realmente un milagro. Tuvieron que ponerle dos, ¿cómo se llaman estas cosas? Stents en dos de sus arterias, las cuales estaban 100% tapadas. Y por supuesto, ahora está bajo otros medicamentos que van a ayudar a disolver todo lo que estaba dando vuelta por ahí para evitar cualquier otro incidente cardíaco. Así que, aleluya, gracias al Señor por el testimonio y la fuerza de la esposa de Jonathan, que fue finalmente la que observó la seriedad y gravedad de lo que estaba pasando, y ella tomó la situación en sus manos y junto con uno de sus hijos lo lograron subir al auto de emergencia, llevarlo al hospital y fue operado inmediatamente, de emergencia, porque la situación era crítica. Así que Jonathan ya está muchísimo mejor, está con su familia y por supuesto damos gracias a Dios por lo que sucedió en la vida de él. Seguimos orando por Roland Stauber, él está en Santiago de Chile, tenemos noticias de que está bastante mejor, mucho más estable, así que alabamos al Señor por eso. Nuestro hermano José Luis Fong también está bien en su casa, sin embargo, pues hay una debilidad general en su salud, así que hay que seguir orando e intercediendo por él y también por su esposa, que como esposa tiene un trabajo maravilloso, la hermana Lupe. Hay que orar también por ella para que ella le siga dando también de su fortaleza. Nuestra hermana María Flores, bastante mejor, seguimos orando por ella. Susana Pereira, nuestra petición al Señor es un milagro para que haga desaparecer ese cáncer. Cintia Carmona, la supervisora de la hermana Helen, que ya está en su casa también recuperándose y en terapias y de rehabilitación para poder recuperar lo que ella se perdió, pero que va otra vez a ir regresando después de los ejercicios en este incidente que tuvo hace un par de semanas. Y finalmente, aunque esto ya tiene varias semanas, a petición de nuestra hermana Eva, lo incluimos, se trata de Jesús Piedra, su hijo mayor. Ha estado en el hospital un par de veces por una situación de una caída que tuvo, por eso oramos también por él en esta tarde para que el Señor lo recupere y lo tenga en el hueco de su mano. Vamos entonces a orar por todos estos motivos que hemos mencionado y que ponemos, tal cual están aquí en la lista de oración de esta tarde, delante del Señor. Y nuestra petición es que Él haga su obra en cada uno, obra que entendemos siempre es mejor que cualquier oración que podamos hacer nosotros. Así que, Padre, comenzamos pidiéndole esto a nuestro Dios. Padre, en nuestra imperfección te pedimos de la manera en que te pedimos. Pero tú en tu sabiduría y en tu maravillosa gracia tienes otras maneras. Y Señor, rogamos que esas otras maneras, si son mejores que nuestras propias peticiones, sean las que prevalezcan
en esta petición que hacemos delante de ti por cada una de estas personas, cada uno de estos nombres, cada uno de nuestros hermanos que están aquí con estas necesidades tan particulares, algunas complicadas en cuanto a su salud. Padre, tú haz el milagro en Carmen, por favor, en Cecilia, en Jonathan, en Roland, en José, en María, en Susana, en Cintia y en Jesús. Y a cada uno de ellos, además de ayudarles con su salud, llénalos de tu gracia y de tu amor. Y Señor, que cada uno de ellos pueda experimentar en su vida el hecho de que tan pronto sientan mejoría, sientan que están mejor, sientan que hay paz en sus corazones, se acuerden de ti. Porque tú eres el Rey, eres el Señor, eres el soberano, eres el médico de médicos. Y por ello tienes esa maravillosa capacidad de ir aún sobre la naturaleza, si tu voluntad así lo quiere, para lograr cumplir con las peticiones que cada uno te pedimos. Padre, y ahora al estudiar tu palabra, te pedimos también que sea ella que hable a nuestros corazones y que al ser orientados a través de este tema en esta tarde, podamos aprender algo que es importante en cada uno de nosotros. Y es el hecho de tener los argumentos básicos necesarios para poder defender nuestra fe delante de quien quiera que con buena o mala intención nos pregunte acerca de cuál es nuestra fe. Padre, gracias por escuchar nuestra oración, atender nuestras peticiones, y ahora pedimos que nos bendigas en el estudio de tu palabra y que seas tú el que realmente interceda en nuestros corazones. Oramos, Padre, con acción de gracias y lo hacemos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Dicho todo eso, entonces vamos a la segunda parte de lo que hacemos principalmente cada miércoles y es tocar el tema del estudio bíblico de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Deben los cristianos defender su fe? ¿Deben los cristianos defender su fe? Y hace unos minutos antes de comenzar, nuestro hermano Felipe aquí en el templo me preguntaba, ¿y tenemos que hacerlo? Y enfáticamente yo le contesté que sí. No le di más argumentos, pero ahora se los comparto también a él para que todos entendamos que debemos estar preparados para defender nuestra fe frente a cualquiera que haga preguntas o aún que nos ataque. Es decir, con buena o con mala intención, tenemos que estar preparados para decir algo, para no simplemente no prestar atención, darnos vuelta y mandarnos a cambiar. No, porque siempre hay una oportunidad de dar, aunque sea, un pequeño testimonio. Por ello, cuando nos preparamos para pensar en todo esto, viene a nuestra mente lo siguiente: como cristianos, las dos cosas que podemos hacer para luchar por Cristo en toda situación en la vida son las siguientes. La primera es vivir de acuerdo a su palabra, es decir, no vivir bajo el antojo de cada uno de nosotros. No, tenemos que vivir de acuerdo a su palabra, y eso significa que cada uno vamos a perder nuestro carácter, nuestra manera de ser. No, tampoco. Simplemente se trata de que a nuestra manera y nuestro carácter de vivir vamos a poner en práctica las enseñanzas, los mandamientos, las órdenes que el Señor nos dejó aquí en su palabra. Por ejemplo, para mucha gente es un asunto común, realmente común, decir mentiras para cualquier cosa. Oye, ¿fuiste a tal lugar? Sí, ya fui. No fue porque estuvo viendo televisión toda la tarde. Oye, ¿que ya preparaste la cena? No, la estoy preparando, ni siquiera he pelado una papa. Oye, ¿con qué intención estás haciendo tal cosa? ¿Para ayudar a los vecinos? Sí, cómo no, voy a ayudar a toda la gente. Y no está haciendo exactamente eso. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. Y eso es algo que se transforma en un hábito para muchas personas. Bueno,
¿Qué podemos decirle a una persona que miente y que nos pregunte, ¿y dónde dice eso? Por ejemplo, aquí en Éxodo 20 están allí los 10 mandamientos y hay muchas cosas que se nos dicen aquí. 10, para empezar, que no debemos hacer o en las cuales no debemos participar. Por ejemplo, Éxodo 20, versículo... bueno, déjenme leerles aquí. Estoy en el versículo 11. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra. 13. No cometerás homicidio. 14. No cometerás adulterio. Versículo 15. No robarás. 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni su televisión de 50 pulgadas o de 80 o lo que sea, su carro nuevo, nada de eso, ni cosa alguna que sea de su prójimo. Y también nos habla de la mentira, no mentirás, no mentirás. Entonces tenemos directrices, enseñanzas que la palabra nos entrega y nosotros debemos vivir de acuerdo a su palabra. Y en segundo lugar, crecer en nuestro propio conocimiento de Él. Hoy estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando un tema, hemos abierto la palabra del Señor para entender lo que Dios quiere decirnos. Yo tengo que crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo lo logro? Tan pronto comienzo a leer la Escritura, aprender de la Escritura, entender de lo que ella me dice, estoy creciendo en mi conocimiento de Dios. No me estoy haciendo una persona mejor porque estoy más cerca del Señor. No, estoy creciendo en el conocimiento de Él. Y mientras más conozco de Él, más lo complaceré y estaré preparado para enfrentar estas situaciones donde a veces se cuestiona nuestra fe. Por eso el Señor allí en Mateo 5, 16 nos deja este desafío. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En otras palabras está diciendo, mientras más conozcamos de la palabra y estemos listos para no solo aplicarla, sino para compartirla, estaremos siendo luz delante de los hombres. Y no se olviden que como creyentes somos desafiados no solamente a ser la luz, sino también ser la sal de la vida y la luz. Así es que en otro estudio hablaremos de ese versículo en forma especial. Esto significa entonces que debemos vivir y de actuar de una manera compatible con el Evangelio del Señor Jesucristo. También debemos armarnos con conocimientos del Evangelio. Es decir, si yo no me sé ningún versículo de la Biblia, pues no siempre tendré una Biblia a la mano para poder mencionarla a otras personas. Tampoco a lo mejor me acordaré de dónde está la cita, pero sí podré decir lo que tengo aprendido de memoria. Así que eso es parte del desafío que tenemos también para defender nuestra fe. Primera de Pedro 3:15 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Y aquí viene la parte clave de este versículo, y estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Este es el versículo distintivo, el que nos anima, el que nos desafía, el que nos instruye a estar preparados siempre ¿para qué? Para responder a cualquiera que nos pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es Cristo. Él es nuestra esperanza. Y por lo tanto, si alguien nos hace una pregunta, nosotros tenemos que tener una respuesta. Puede ser muy elaborada, con muchas citas de versículos. Si tengo una Biblia a la mano, citarle exactamente dónde está ese pasaje, pero si no, con toda la sencillez y humildad del corazón tenemos que decir algunas cosas. Así que este es un desafío, es una recomendación que hace el Señor y que más bien se transforma realmente en una necesidad nuestra
de estar siempre preparados. Y esa preparación implica también de que cada uno de nosotros tiene que ser autosuficiente para contestar una pregunta. Si no se acuerda de versículos, no se preocupe. No tiene que citarlos uno por uno. Si solo recuerda el significado, la intención del versículo, usted dígalo, coméntelo. Usted no es el encargado de convencer o de transformar a la otra persona. Usted es el encargado de mencionar la enseñanza del Señor. El que hace la tarea de convencimiento, dice la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Él redarguye el corazón de cada persona y lo lleva no solamente al entendimiento, sino también a la convicción de cambiar o de rectificar o de confirmar que lo que está haciendo es lo correcto. Así que más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Y cómo lo vamos a honrar? Estando siempre preparados para darles respuesta a cualquier pregunta que alguien haga en cuanto a nuestra fe. Y todo lo que podemos hacer es vivir y enseñar como lo haría Cristo y dejar que Él se ocupe del resto. Porque también ahí no debe haber una contradicción entre lo que decimos que creemos y nuestro comportamiento. Si, por ejemplo, estamos diciéndole a alguien que no hay que mentir, como dije hace un momento, y nosotros somos sorprendidos en una mentira, pues eso echa por tierra cualquier argumento que usemos. Aunque sabemos que todos podemos cometer errores, entre ellos decir una mentira, bueno, si eso ocurre esporádicamente, pues estamos en entendimiento que hay esa opción del perdón y de la reconciliación. Pero si eso es parte de nuestro estilo de vida, pues ya eso se transforma en otra cosa. Ahora, hablando de este pasaje, la continuación de este pasaje en el versículo 16 agrega algo más. Para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias, dice esta palabra. Así que todo esto ¿para qué? Para que entendamos que debemos estar siempre preparados para dar defensa en vista de falsas acusaciones. Y de tal manera que cuando defendamos esto con cortesía, con amabilidad y con mucho tacto, estas personas, pues aquí la palabra Pedro lo dice con mucha énfasis, que se avergüencen de sus calumnias. Pero también no solo que se avergüencen, sino que entiendan y estén dispuestos a apropiarse de esa palabra. ¿No les parece? Ahora, quiero invitarlos a considerar algunas ilustraciones en cuanto a esto, porque probablemente usted ha sido cuestionado en alguna ocasión por alguna creencia cristiana. Como por ejemplo, alguna vez alguien me cuestionó que por qué nosotros como familia íbamos todos los domingos a la iglesia. No íbamos de paseo, no íbamos a otros lugares, y que aún cuando andamos de vacaciones, el domingo, si no podemos ir a un templo a adorar al Señor, tenemos un momento de oración en nuestro propio lugar donde estamos y alabamos al Señor porque es el día del Señor, ¿verdad? ¿Y qué versículo podemos mencionar ahí? Por ejemplo, ahora viene a mi mente, a ver si mi pequeño auditorio aquí se le recuerda algún pasaje, pero hay un pasaje que nos habla de la ofrenda, por ejemplo. Y dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Mi casa es el templo, la casa de oración. Entonces, y ese pasaje anterior dice, y el primer día de la semana. ¿Qué día es primer día de la semana? Domingo. Entonces el domingo yo tengo que ir ¿a dónde? A la casa del Señor. Y ahí tengo que ir a adorarlo y tengo que cantar y aprender de la palabra y también llevar una ofrenda. Entonces, ¿se fijan? Si yo cito todo eso frente a una persona,
ya vendrán otros pasajes más a mi mente que me van a recordar y yo voy a poder citar esos pasajes delante de esa otra persona y vamos a comunicar eso. Pero alguien también puede contrariar ese argumento con otras cosas. Bueno, si es así y tenemos otros pasajes, podemos insistir y amablemente, sin llegar a un confrontamiento ni que yo gano ni tú ganas, porque ahí tenemos que dejar al poder de la palabra que ella haga el trabajo. Yo no tengo que hacer esa tarea. Pero aquí las ilustraciones en cuanto a esto. En primer lugar, Pedro, por ejemplo, un discípulo de Cristo, y otros de los discípulos fueron falsamente acusados el día de Pentecostés. Es decir, alguien dijo algo feo de ellos. Ahora, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? No, siempre tenemos que velar por nuestro testimonio. Y hay que corregir, hay que decir, hay que explicar y a veces defender. En este caso, ¿qué pasó? Dice Hechos 2:13, hablando justamente de ellos, dice el pasaje, estos hombres están llenos de mosto. Bueno, estoy leyendo esa versión. Para entender claramente lo que dijeron estas personas, estos señores están borrachos. Eso es lo que dijeron. El mosto es ese jugo recién hecho de la uva molida, pero que cuando se fermenta usted se pone a hablar palabras incoherentes, o sea, está borracho, no se da cuenta y empieza a hablar, luce muy agotado, sus ojitos se le van para todos lados, es decir, está borracho. Pedro no se quedó callado, levantó la voz y presentó una hábil defensa. Si quiere leerlo, léalo con detalle ahí en Hechos capítulo 2. Pero él dijo, estos no están ebrios como ustedes suponen, no están ebrios. ¿Y qué estaba pasando con todos estos hermanos? Bueno, estaban bajo la influencia del Espíritu Santo y por lo tanto estaban en una comunión diferente con él. Su defensa, después de ese versículo, el 20, incluye una preciosa y sencilla presentación del Evangelio. Así que hasta los apóstoles, imagínense, fue necesario que defendieran su fe. Número 2, Esteban fue falsamente acusado por una multitud enfurecida. Y más adelante en el capítulo 7 de Hechos encontramos su magistral defensa. Extraordinario lo que Esteban dijo. Tercero, Pablo, el gran apóstol Pablo, fue llevado ante los gobernantes en varias oportunidades, habiendo sido acusado falsamente, pero él en todo momento estaba preparado para presentar defensa. Por ejemplo, el libro de los Hechos. ¿Y por qué todo esto está en el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos, Lucas cuenta toda la historia de la iglesia naciente, la iglesia que hoy conocemos como la iglesia primitiva, que de primitiva no tenía realmente nada, era una iglesia con todo el fervor del Señor recién resucitado y la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 1 de Hechos 22, que Pablo se detiene y llama la atención a todos y le dice, escúchenme, ahora les voy a entregar mi defensa. Y él con argumentos muy poderosos defiende su fe. Otra, los primeros cristianos fueron acusados de ser ateos. En los lugares romanos, paganos, siempre se encontraban esfinges, estatuas, pequeños monumentos donde estaban los dioses visibles en los cuales los romanos creían. Entonces, como los hogares cristianos, las casas cristianas, no tenían de esos monos o estatuas o eso, entonces cuando llegaban visitas, cada uno de esos hogares era criticado y era acusado de ser ateos. ¿Pero por qué ateos?, decían los hermanos. Bueno, porque ustedes no tienen aquí las fotos, las esfinges de los dioses. Entonces, ¿cuál era la defensa de la fe? ¿Creemos nosotros en imágenes? ¿Creemos nosotros en estatuas?
Si volvemos a Éxodo 20 otra vez, la palabra dice, no os hagáis imagen de mí, ni cosas semejantes, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del mar, de ninguna parte. ¿Y por qué Dios no quiere eso? Porque el Señor está vivo y porque Él está con nosotros y porque aunque no hay imágenes de Él, porque a Él no le gusta, no significa que no esté. Entonces es un testimonio aún que usted y yo podemos dar cuando visitas, familiares, amigos llegan a nuestros hogares y no ven ese tipo de imágenes, cuadros o cosas que algunos cuelgan ahí como crucifijos y al pobre Señor lo tienen colgando ahí 24 horas al día. No tiene sentido para nosotros, pero para el resto de la gente a lo mejor los lleva a pensar algo inapropiado. Bueno, tenemos que estar preparados para contestar eso. Así que los cristianos, primeros cristianos, también recibieron acusación. Otro personaje de nuestra gran admiración, por ejemplo, Martín Lutero, él no solamente fue acusado de ser hereje, sino también fue condenado a la hoguera. Cosa que no lograron hacerlo porque pues el Señor lo protegió y unos buenos amigos y hermanos lo escondieron y lo protegieron y eso le libró la vida. Pero él fue acusado por ser hereje y por enseñar falsas doctrinas. Una gran mentira, porque Lutero, si es que enseñó algo, enseñó exactamente lo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la salvación es por gracia y no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. También él estableció que esta es la palabra de Dios y que no hay otro argumento, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino en aquel que se escribe y se relata y se enseña en este libro que se llama la palabra de Dios. Ahora, volviendo a nuestro tiempo, los críticos del cristianismo y de los valores cristianos y de los creyentes en general, últimamente se han vuelto más enérgicos y más tajantes con nosotros. Esto es en parte porque hay mucha gente que no cree en Dios o no entiende la verdad acerca del Creador en lo absoluto. Sin embargo, el aparente incremento de anticristianos es también debido a una percepción que está ocurriendo hoy, en este instante, en nuestra sociedad. ¿Y qué está ocurriendo? Me dirán algunos. Bueno, estamos en un proceso extremadamente acelerado de un cambio social en cuanto a principios, a valores y prácticas, en los cuales no todos podemos compartir eso siendo cristianos. Como muchos temas, quienes verdaderamente desprecian el cristianismo son los más ruidosos y enérgicos de los no creyentes. La gran mayoría de aquellos que no creen no les importa lo suficiente como para molestar a los creyentes. Sin embargo, siempre hay un grupo de incrédulos enojados, enérgicos, amargados, que hacen mucho ruido para parecer más numerosos de lo que son. El insulto típico de estas personas, para cualquiera que es sorprendido en esta situación, es referirse a los creyentes como ignorantes, que somos ignorantes. Otro calificativo que recibimos es que somos tontos, estúpidos. O otros, y esto es algo que intenta herir a muchos de nosotros, de los cristianos me refiero, es que hemos sido, ¿cómo se llama esto? Se nos ha lavado el cerebro, nos han de tal manera quitado nuestros valores y nuestros pensamientos y nos han lavado el cerebro y nos han metido este libro que está aquí. Entonces, ese es parte del calificativo.
También cuando un cristiano defiende con inteligencia, con bondad, su fe, los términos cambian un poco y ya no somos ni tontos, ni ignorantes, ni estúpidos, ni cerebros lavados, pero somos intolerantes, somos extremistas y somos fanáticos. Bonitos adjetivos, ¿verdad? Para nosotros. Y quiero que recuerden estos adjetivos y otros más que nos dicen por ahí cuando lleguemos al final del estudio, porque es algo muy interesante lo que el Señor dice al final acerca de todos estos calificativos. Ahora, la mayoría de los no creyentes, por supuesto, no tienen razón personal para ver a los cristianos negativamente. Pero, sin embargo, hoy escuchan a tantos anticristianos ruidosos que asumen que también a ellos les molesta. Hoy hay una realidad que todavía es más preocupante para ellos y que nos pone en un desafío a cada uno de nosotros. Y por eso viene este tema importante de tratar en este día. Estas personas, por supuesto, necesitan ejemplos de vida semejantes a Cristo para ver la verdad, pero a veces la verdad no es tan fácil de verla. Hoy, por ejemplo, frente a una tergiversación de valores y de costumbres, nuestra sociedad se ha embarcado en una serie de cambios radicales que por miles de años se han practicado sobre la faz de la tierra, pero que en los últimos 5 o 10 años se han alterado en 180 grados. Me refiero, como ejemplo, hay varios, pero aquí hay uno, y el que más nos llama la atención, es el asunto de los matrimonios. Donde hoy es legal, y lo hemos mencionado ya en más de una ocasión, es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los cristianos no estamos de acuerdo con eso. Y la razón específica es porque contradice la enseñanza específica y clara de la palabra de Dios. Aquí hay que saber un versículo, por lo menos. Hay que saber dónde está y dónde comienza todo esto. Y por ejemplo, ¿dónde dice en la palabra de Dios que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? ¿Lo recuerda? 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Exactamente, ahí en Génesis, capítulo 3. Allí se nos dice específicamente que la relación de matrimonio, y es ahí donde el Señor ejecutó realmente la primera boda que encontramos en la Biblia, cuando Él trajo a Eva, trajo a Adán, les dijo lo que tenían que hacer cada quien y los constituyó en un matrimonio y estableció que esto era para entre un hombre y una mujer. No hay alternativa, no hay otra opción. La naturaleza indica que esto es lo correcto. El Señor tiene un propósito detrás de esta relación: ser compañeros, ser complementos, engendrar hijos. Y resulta que entre parejas homosexuales no se puede dar eso. Es antinaturaleza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un choque cultural tremendo hoy en día. Aún tenemos el gran desafío de tener que lidiar con esas personas y, por supuesto, cuando no estamos de acuerdo en estos valores y principios, no quiere decir que no le vamos a hablar a esas personas, que no nos vamos a relacionar con esas personas, porque pues si no lo hacemos, ¿cómo podemos hacerles valer o hacerles entender que están actuando contra el plan de Dios, contra la naturaleza que estableció Dios? La hermana Andrea y un servidor hace unos días atrás tuvimos un encuentro con 2 personas en estas circunstancias. Tenían unas preguntas de inmigración. La ley
entrega hoy para estas personas unos derechos, pero hay otras tareas o circunstancias que se requieren. Así es que nosotros, con toda nuestra experiencia, les tuvimos que ayudar, pero eso no implicaba que estábamos de acuerdo con su estilo de vida. Entonces, tenemos que tener siempre presente que este desafío que nos da Pedro de estar listos a defender nuestra fe implica que tenemos que estar preparados para responder, preparados para citar un versículo, preparados para mostrar con la Biblia si es necesario así hacerlo. Así que esto es algo para lo cual estamos prevenidos en la palabra también, y por eso quiero leerles Romanos, se me pasó un pasaje ahí, hermana productora. Sí, bueno, déjeme mencionar este pasaje que se me había escapado. Entonces, cuando un cristiano defiende su fe con inteligencia, pero con humildad, sin soberbia, ni belicosamente, pues se van a dar diferentes situaciones. Como por ejemplo, dice esto el necio en su corazón: no hay Dios. Hay gente que no cree en Dios, están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno, dice el Salmo 53. Entonces, la mayoría de los no creyentes no tienen razón personal para ver a los cristianos negativamente. Pero si contradecimos con brusquedad lo que ellos creen, por supuesto que se va a producir un ambiente no muy agradable. Así que cuando alguien dice que ser un cristiano dice o hace algo que no es típico de un verdadero cristiano, la ruidosa multitud enfadada está ahí para identificarnos y para decirnos que somos unos hipócritas y religiosos que no entendemos otra cosa. Bueno, ¿qué nos dice Pablo ahí en Romanos? Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental. Para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Así que ese es el ambiente que Pablo anticipa que íbamos a estar viviendo. Hoy estamos lejos de esta realidad. No, ¿verdad? Es prácticamente, como diría alguien, calcado. Estamos calcados. Las personas se han llenado de toda maldad. La sociedad está llena de perversidad, de depravación. Hay envidia, hay homicidios, hay disensiones, engaños, malicias, hay chismosos. Demasiados, diría yo. Calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios. En fin. Pero, mire lo que nos dice el Señor. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de malicia. De calumnias, perdón. ¿Qué les parece? Hace un momento atrás les hablé de algunos calificativos de los cuales usan para referirnos a nosotros. Para decirnos tontos, ingenuos, ignorantes, o para decirnos intolerantes, en fin. Y aquí viene el Señor y nos dice: dichosos serán ustedes cuando por la causa de Cristo la gente los insulte, los persiga
y levante contra ustedes toda clase de calumnias y seguramente malas palabras y otras cosas. Lo mejor que se puede hacer es citar un pasaje de la Biblia que habla contra lo que esa persona hizo. Y recordar a los ateos que solo porque una persona dice que es cristiano, y aunque él piensa que él es un cristiano, esto no significa que en verdad es un verdadero creyente. La palabra también nos enseña lo siguiente, un versículo que viene a la mente en este momento. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que Mateo 7, 16 al 20 y 20 nos dice que los cristianos verdaderos seremos conocidos por nuestros hechos, no solo por nuestras palabras, no solo por nuestra profesión o no solo por nuestro testimonio que intentamos de dar. Dice la palabra, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así que, dice el versículo 20, por sus frutos los conocerán. Y recordar a los críticos que absolutamente nadie vive sin pecar. Porque si alguno dice a alguien, pero yo vi a alguien ahí de tu iglesia que andaba ahí haciendo algo que no debía. Bueno, a lo mejor es verdad. Y si le pasó una vez, pues a todos nos ha pasado. Hablando de la mentira otra vez cuando empezamos. Bueno, a veces, como dice el filósofo mexicano famoso Chapulín Colorado, no pensé que lo iba a decir. Entonces, tenemos que recordar ahí un pasaje. Y un pasaje que podemos citar con mucha facilidad. La palabra dice que pues todos han pecado y están privados o destituidos de la gloria de Dios. O sea que aún como creyentes podemos pecar, podemos fallar. ¿Dónde está la virtud en nosotros? Bueno, que si confesamos nuestros pecados, Primera de Juan 1:9, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que no le eches la culpa a ese hermano de mi iglesia que vistes ahí haciendo algo. Ahora, si lo ves todos los días o lo ves reiteradamente portándose de forma inadecuada, bueno, ahí tendrás razón. Pero no andes mirando la paja en el ojo ajeno y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo. Así que, hermanos, debemos recordar a los críticos que absolutamente nadie vive privado de cometer pecado. Todos los hemos cometido en algún momento. También una cosa importante a recordar es que nadie, no importa lo persuasivo que sea, puede obligar a alguien a creer lo que no quiere creer. Es decir, todos tenemos ese maravilloso libre albedrío que Dios nos da, donde cada quien toma una decisión de creer o no creer, aceptar o no aceptar, ir o venir, cada quien lo decide. Así que no importa cuál sea la evidencia, no importa cuál sea el argumento, la gente creerá en definitiva lo que quiere creer. Por eso Lucas agrega lo siguiente. ¿No se puede poner este pasaje en la pantalla, hermana Andrea? Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar las apariencias de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Nos fijamos en eso. En casa yo tengo a 2 meteorólogas que cuando se quejan de dolor de piernas va a llover y llueve. Entonces interpretan ellas los signos del clima. También cuando va a ser mucho calor hay otras señales. Entonces, ¿cómo viene alguien después y dice, es que no me di cuenta de lo que estaba pasando alrededor? Si somos capaces de interpretar aún lo que ocurre con el tiempo actual.
Así que la convicción no es el trabajo de un cristiano, es el Espíritu Santo el que trae la convicción, redarguye a las personas y cada quien al final, como dije, creen o no creen. O como dice Juan 14, 16 al 17, dice, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que les acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes, o sea, nosotros, los cristianos, sí lo conocemos porque vive con ustedes y estará y está en cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Lo que podemos hacer entonces es presentarnos, y este es el mejor argumento delante de todo aquel que discrepa de la palabra del Señor, es mostrarnos de una manera lo más parecida a Cristo, que nos parezcamos más a Cristo. Ahora, es triste que haya muchos ateos que han leído la Biblia entera buscando munición, buscando argumentos, buscando herramientas contra los cristianos. Y es triste encontrarnos con esas personas que realmente conocen la Biblia, pero no se han apoderado de la Biblia, no han hecho que ella sea parte de su vida. Y hay muchos cristianos, contrario a eso, que siendo cristianos y siendo receptores de toda esta tremenda bendición, y que apenas han leído algunos pasajes de la Escritura, pero nunca se han sentado a leerla con mayor intensidad. Es difícil para la multitud enfadada acusar a un cristiano de ser fanático, odioso y cruel cuando esa persona, o sea, usted y yo, mostramos una vida de bondad, una vida de humildad, una vida de compasión. Porque esa debe ser siempre nuestra conducta. Porque aunque el Señor defendió con poder el Evangelio, ¿alguna vez trató a alguien mal? ¿Alguna vez le citó insultos? ¿Alguna vez lo agarró del pescuezo y lo ahorcó? No. Entonces, su comportamiento siempre fue un comportamiento compasivo. Siempre fue un comportamiento de uno a uno, de tratar a cada quien con todo el respeto y la misericordia que se merece. Ahora, algunos de ustedes a lo mejor dirán, pero pastor, se le está olvidando cuando el Señor entró al templo y agarró a todos los vendedores, dio vuelta a las mesas y hizo ahí toda una exhortación un poco violenta en cuanto a lo que hizo. Es correcto, el Señor quiso hacer una demostración gráfica de lo incorrecto que se estaba haciendo, pero la Biblia no dice que no golpeó a ninguno de ellos, a lo mejor a las mesas golpeó y se rompieron algunos idolillos escondidos que estaban ahí y otras cosas, pero nunca agredió a nadie, no insultó a nadie y lo que dijo fueron palabras que aplicaban a cada quien que estaba cometiendo lo incorrecto, pero a ninguno lo insultó personalmente. ¿Cómo quedamos impactados todos con ese pasaje, verdad? Bueno, porque ese pasaje lo que intenta es acercarnos también precisamente a Él de la manera en que Cristo es, bondadoso, humilde, bueno, compasivo, como lo fue siempre su carácter. Así que cuando un cristiano puede discutir, debatir, refutar argumentos seculares con precisión, ya no encaja la etiqueta en él ni en ninguno de nosotros de ignorante. Porque cuando estamos aferrados al Señor, cuando estamos permanentemente participando de la iglesia, de las actividades, de los cultos, de los estudios bíblicos, estamos aprendiendo y estamos siendo capacitados para poder argumentar con valor, con humildad, con sencillez, pero con poder nuestro testimonio. Así que, dicho todo esto, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: un cristiano que ha leído los argumentos seculares y cortésmente puede exponer sus defectos, ayuda a desinflar los estereotipos usados
por las personas que no creen. Y esta es la gran conclusión para mi gusto. El conocimiento es el arma. Y esta es invencible cuando dejamos que Cristo, que Él nos dirija en cómo usarla, cómo argumentar y cómo presentar el Evangelio. Así que la pregunta inicial fue: ¿debemos los cristianos defender nuestra fe en un mundo que parece que es cada día más antagónico? Y la respuesta es sí, y para hacerlo siempre debemos estar preparados. Y la mejor preparación es conocer, saber la palabra, citar, si no toda la Biblia, unos cuantos versículos. Y cada vez que tengamos que defender nuestra fe, en primer lugar, agarrémonos de Cristo, el Espíritu Santo estará con nosotros y con toda humildad y bondad estaremos listos para defender nuestra fe. Que el Señor nos bendiga en esta tarde y que el estudio de hoy nos ayude para poder mantener nuestro testimonio en un mundo que cada día tiende a ser más beligerante contra nosotros, porque como no compartimos ahora todos esos protocolos y costumbres y prácticas que se están teniendo en el día de hoy, pues vamos a ser catalogados cada día más como personas ignorantes, como fanáticos, como intolerantes, y frente a todo eso tendremos una oportunidad para dar testimonio de nuestro Señor. Vamos a orar para despedirnos y pedir la bendición de nuestro Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra, esa palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que una vez más en esta tarde refina nuestro carácter y nos enseña a que tenemos que estar listos para defender tu evangelio frente a todo aquel que con honesta y gracia nos pregunte, o contra aquel que de alguna manera está buscando provocarnos o tal vez cuestionar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos que, en primer lugar, con nuestro testimonio y en segundo lugar, con el conocimiento que adquirimos cada día en tu palabra, estemos preparados para defender nuestra fe. Ahora, Padre, te pido que nos entregues a cada uno tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu. Con todo nuestro corazón la recibimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y nos vemos el próximo domingo.